Básicamente vamos a estructurar la charla como en tres partes. La primera sería hablar de qué relación hay entre el comercio, sobre todo el comercio internacional, y la pobreza, la reducción o el aumento de la pobreza, si hay relación y si la hay, en cuándo. En segundo lugar, hablaremos del comercio justo, digamos, en general, más desde la historia y un poco la teoría, iremos rápido, y luego veremos un poco algunas particularidades del comercio justo, quizás más propias de Oxfam Intermón, que darán lugar a intentar resolver ese título de la presentación de cómo hacer que el comercio justo sea algo verdaderamente sostenible tanto para los productores como para las consumidoras, ¿no? Vale. Venga, empezamos entonces con la parte del comercio y la pobreza. El comercio internacional, no vamos a hacer ninguna clase de economía aquí, pero es algo que ha crecido muchísimo durante los últimos años, aunque es verdad que en los últimos, ya antes de la pandemia, ha habido un cierto frenazo en el ritmo de crecimiento, por lo menos en general, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una actividad muy importante. Por cierto, muchas veces cuando pensamos en la globalización desde las mercaderías, ¿no? Desde las mercancías, pero en realidad la globalización en términos de mercancías es ridícula comparada con la globalización, por ejemplo, en los mercados financieros, que como han dicho antes era mi dedicación hace 23 años. Y en los mercados financieros internacionales, en un solo día, en promedio, se mueven del orden de 4 billones de euros. 4 billones de euros. El PIB español es 1 billón y pico anual. Pues lo que todos los españolitos y españolitas somos capaces de hacer en un año, multiplicado por 4, se mueven los mercados financieros internacionales en un solo día. Eso es globalización. Al lado de eso, las cifras que mueve el comercio internacional son relativamente pequeñas. Las cifras de la movilidad de la gente son infinitamente pequeñas y a las cuales ponemos muchas trabas. Y las cifras de las leyes internacionales, si hablamos de mucha globalización, lo lógico sería que también el derecho fuese más global, ¿no? Y que los derechos humanos verdaderamente fuesen universales, ¿no? Y, sin embargo, apenas existe algún tribunal internacional al que quien quiere le hace caso y quien quiere no. Y continúan funcionando cantidad de injusticias en el mundo sin que la globalización haya hecho mucho por remediarlo, ¿no? Pero bueno, valga esta pequeña paréntesis. Si hablamos de pobreza, aquí estaría la pobreza expresada en términos relativos, donde en proporción de la población, y lógicamente cuando vemos un país más en color rojo, pues quiere decir que la proporción de personas en situación de pobreza es mayor, y bueno, pues ya vemos que el África subsahariana es la zona más enrojecida de todo el mapa. En valor absoluto, si no hablásemos de la pobreza, sí que la mayor parte de las personas en situación de pobreza se encuentran en Asia, por países en la India, con diferencia, pero claro, es un país, casi es un continente, ¿no? Enorme, y entonces proporcionalmente en la India hay menos situación de pobreza que en muchísimos de los países africanos y en un americano que es Haití, ahí, que estaría también en rojo. Quedémonos con la idea de esa parte enrojecida de África. Si miramos ahora otra variable, que sería el crecimiento demográfico en el mundo, resulta que donde más crece, el único sitio donde crece, normalmente para hablar de crecimiento demográfico, puesto que hace falta un padre y una madre en general, pues harían falta tener más de 2 hijos, ¿no? para que fuese crecimiento. Con 2 sería mantenimiento, ¿no? Entonces, las cifras que están por encima de 2, que serían las que están en el verde clarito o en verde oscuro, también vuelven a concentrarse en la zona africana. De hecho, en Asia hay bastante estancamiento del crecimiento de la población. Esto, proyectadas las 2 mapas, el de la pobreza relativa y el del crecimiento demográfico, significa que en el año 2050, cuando en el mundo haya más de 10.000 millones de personas, puede que estemos hablando de que el continente más poblado de la Tierra sea África, y dentro de su población pues podamos estar hablando de 2.000 o 3.000 millones de personas en situación de pobreza. No sé cómo lo vamos a gestionar eso, pero si queremos hablar de retos globales, desde luego aquí hay uno muy grande. Y quedaros con esa idea, porque algunas de las cosas que vamos a hablar ahora de comercio y de relación con la pobreza también las leeremos en clave africana. Si hiciésemos una
gráfica muy sencillita y es, oye, cómo han ido variando la población que está en pobreza, lo tendríamos en el eje de la izquierda, con las exportaciones de mercancías. Si verdaderamente hubiera mucha relación, es decir, un país aumenta sus exportaciones y automáticamente reduce su pobreza, pues serían dos gráficas que funcionarían pues más o menos como están aquí. Es decir, viendo el dato de esta manera diríamos, oye, pues parece que sí que hay bastante causa-efecto entre aumentar exportaciones y reducir pobreza. Sin embargo, detrás de esta gráfica tan aparentemente explicativa, vemos que no hay tanta coherencia. Este dibujo es criminal, lo sé, pido disculpas, pero lo necesito para explicároslo. Cada punto es un país y abajo tenéis la leyenda del continente al que pertenece. En rojo, los africanos, quedaros con esto. Teóricamente, si aumenta, y aquí estamos considerando, como dice aquí, el periodo 2001-2019. Si en ese periodo las exportaciones, la variación de las exportaciones la medimos en el eje vertical y la reducción de la pobreza la medimos en el eje horizontal. Si hubiera esa correlación que parecía de la gráfica anterior, todos estos puntos estarían alineados en una diagonal que iría de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, porque conforme han ido aumentando las exportaciones en esos 19 años, consecuentemente han ido reduciendo la pobreza en esos 19 años. Y nada más lejos de la realidad de ver aquí ningún alineamiento de los puntos en torno a una diagonal que vaya de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha. No parece para nada que exista esa correlación. Con lo cual, primer chasco si nos habíamos creído la gráfica anterior. Si además lo vemos, haced el esfuerzo de mirarlo así como yo, de lejos y sin gafas, y mirad los rojos, y más bien diría uno que están en una diagonal opuesta. Más bien diría que están más bien alineados de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. Es decir, que conforme han aumentado sus exportaciones, ha aumentado su pobreza relativa. Bueno, pues entonces estamos llegando a algo bastante contradictorio. Fijaros, si esas exportaciones las dividimos por tipo de producto, vamos a hacer tres clasificaciones. Una, que lo que estén exportando sea extractivas, es decir, básicamente minerales y petróleo, gas y petróleo, ¿vale? O sea, productos que se extraen. Si vemos los mismos puntos, el mismo periodo y el mismo color de la aquí la correlación, que es lo que matemáticas explica, la relación que hay entre dos variables, es inversa. Es un poco inversa, es menor que cero, que sería esa raya punteada, vemos que es un poquito inclinada en sentido inverso. Es decir, cuanto más han aumentado las exportaciones de productos extractivos, más ha aumentado la pobreza, lo cual es un contrasentido. O tal vez no es tan contrasentido. Nigeria, un país superpoblado, 150 millones de habitantes, se calcula, con unas situaciones de pobreza relativa y absoluta muy grandes, y uno de los mayores productores de petróleo de África. El petróleo, Nigeria está dentro de, si volviésemos para atrás, Nigeria es, a ver que vea yo bien sin gafas, es este país de aquí. ¿Vale? Pues el petróleo está aquí, en el mar, delante de la costa, ahí está el petróleo. Y ese petróleo se saca en los pozos petrolíferos en el mar y directamente se va en petroleros hacia los países desarrollados que van a consumir ese petróleo. Se puede decir que el petróleo ni roza el país en su parte continental y el desarrollo que pudiera crear esa exportación de petróleo tampoco roza el país en su parte más continental, que es donde vive la gente, ¿no? Con lo cual, no es tan raro tener esta situación, ¿no? Si lo que mirásemos fuese las exportaciones de productos de origen agrario, aquí ya sí que hay una pequeña correlación positiva, aquí ya está un poquito inclinada la línea de tendencia, pero bastante poco. La verdad es que no hay una correlación muy grande. No parece que aumentar las exportaciones de productos agrícolas automáticamente provoque reducciones de la pobreza. Y sobre esto volveremos más adelante. Y en tercer lugar, miramos lo que ocurre cuando consideramos las exportaciones de productos manufacturados. Manufacturados quiere decir que incorporan mano de obra, que están transformados en el país de origen. Y aquí sí que hay una correlación positiva y bastante clara entre el aumento de las exportaciones de este tipo de productos y la reducción de la pobreza. Y también tiene sentido desde un punto de vista de, claro, si lo que tú exportas ocupa a mucha gente,
pues automáticamente está contribuyendo a que gente salga de situaciones de pobreza para poder tener un trabajo. A lo mejor un trabajo en condiciones muy precarias y muy mal pagado, lo que sea, y en otros casos mejores. Ya veremos de eso también más adelante. Pero en cualquier caso, oportunidades de desarrollo por ahí, ¿no? Y aquí los países del este y del sur de Asia, que serían los azules, serían los que están explicando los mejores datos, porque están en la parte de la derecha, que es donde se da la situación de reducción de la pobreza. A la izquierda de la raya azul, no lo he dicho antes, estaría aumento de la pobreza. A la derecha de la raya azul estaría disminución de la pobreza. Entonces, los países azules del sudeste asiático sí que parece que están siendo los protagonistas de todo esto, que es donde hemos dicho antes, hoy por hoy se concentran las mayores bolsas de pobreza del mundo, por población, no por términos relativos, pero sí en valor absoluto. Entonces, vamos uniendo algunas variables, vamos uniendo algunas cosas y vamos viendo que esto funciona, el comercio y la reducción de la pobreza, cuando se hace sobre productos con manipulación y también cuando, por lo menos geográficamente, está ocurriendo más en Asia, ¿no? Vale. Fijaros, este es un índice que publica el Fondo Monetario Internacional de la dependencia que tiene un país de las exportaciones de una sola cosa, ¿vale? Son los que llaman los países los dependientes de una materia prima. Las commodities en general son las materias primas que se exportan, que normalmente tienen un precio internacional, que no son solo materias primas del punto de vista mineral, sino también pueden ser agrícolas, Entonces, cuando un país sale con un color, quiere decir que tiene una proporción por encima de la mitad de sus exportaciones, son de esa sola cosa, de un solo rubro, de un solo producto. Entonces, vuelve a ocurrir que si miramos África, prácticamente todos los países de África están en algún color. De hecho, muchos están en color azul, que es el que dependen de productos energéticos, es decir, petróleo y gas, ¿vale? Si miramos la parte del sudeste asiático, vemos que están la mayor parte de los países en blanco. No tienen esa dependencia tan concentrada de un solo producto. Otra clave más de lo que vamos viendo como explicativo de cuándo puede darse una reducción de la pobreza. El caso de África, estaríamos viendo que prácticamente la mitad de sus exportaciones son productos de origen mineral, ¿vale? El origen mineral, si es como el del petróleo, ya vemos que no deja nada. Si es un mineral sacado de la tierra, sí que podría dejar más si las condiciones laborales fuesen mínimamente decentes, fuesen mínimamente dignas. Y sin embargo no lo son. Sabemos que hay muchos estudios, de muchas informaciones de mucha actividad minera en países de África subsahariana que, lejos de estar creando oportunidades de desarrollo, lo que están es creando realidades de esclavitud, incluso infantil, ¿vale? Entonces, esto es un problema. Si este mismo gráfico lo hiciésemos, yo qué sé, de un país asiático o de un país europeo o de Norteamérica, veríamos que todo está muchísimo más repartido. No hay tanta concentración en una sola cosa y, desde luego, esa concentración no estaría en torno al tipo de producto que menos está contribuyendo a reducir la pobreza, según hemos visto antes, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo podemos concluir qué es la relación entre el comercio y la pobreza? Bueno, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial hicieron un informe, dos informes de hecho, muy interesantes sobre esto, y concluían que se daba una clara reducción de la pobreza extrema vinculado al aumento de las exportaciones cuando había un crecimiento económico, es decir, esas exportaciones estaban generando crecimiento económico, había un aumento de la integración en el mercado mundial, es decir, no solo crecían, sino que ganaba protagonismo ese país respecto del conjunto de países en la actividad comercial que fuera, y se adecuaban las políticas aduaneras a el desarrollo. Esto es, cuando los países que estaban importando ponían o podrían poner una serie de condiciones para poder importar. Condiciones del tipo de, dicho en genérico, respeto de los derechos humanos, dicho en concreto, cómo vas a trabajar para reducir las economías informales. Las economías informales no son la mejor manera de reducir pobreza, porque se pueden dar muchas situaciones de explotación, se pueden dar muchas situaciones de vulneración de derechos y nadie lo sabe. Situaciones de fragilidad y de conflicto, cuando el aumento de la actividad de exportación se da bajo una situación de riesgo, sobre todo bélico, y esto suele tener bastante que ver
con las energéticas, tampoco se produce una situación de desarrollo. Cuando no se defienden los derechos de las mujeres y cuando el crecimiento no se da, o sea, se produce reducción de la pobreza cuando el crecimiento se da sobre todo en contextos rurales. Hay mucha más posibilidad, porque hay mucha más pobreza en el medio rural que en el medio urbano. Entonces, para que pueda haber reducción de pobreza, necesitamos que el crecimiento económico, las exportaciones, provengan del ámbito rural. Con todo esto, vamos a ver un poquito algunas de estas claves. La economía informal en el mundo, otra vez, vuelve a salirnos África como el país, el continente dominante. Cuando está en color marrón, dice aquí que es más del 90% de la economía es informal. Más del 90% de la economía es informal. Economía informal está lo que hemos dicho de los derechos de las personas y la vulneración que pueden dar lugar. Que la barba está haciendo mucho ruido a través del micrófono. Yo te lo corto, no te lo corto. Vale. Muy bien. ¿Se oye? Sí. Sí, lo sé, me afeito. Yo por... Decía que volvemos a tener mucha concentración en África de los países, en este caso, con mayor proporción de economía informal. La economía informal hace que se vulneren derechos, que se puedan vulnerar derechos, pero no solo eso, hace que no se recauden impuestos. Si no se recaudan impuestos, no se puede invertir en educación, no se puede invertir en infraestructuras, no se puede invertir en salud. En definitiva, no se puede provocar un mínimo de contexto social sobre el que poder generar desarrollo y reducción de la pobreza. Por tanto, la economía informal es uno de los peores. Por cierto, en verde estarían los que tienen menos de un 20% y de todos los países desarrollados el único que no está en verde es el nuestro, ¿eh? Por curiosidad. Bueno, vale, esto sería el anterior sería un cuadro un poco detallado con porcentajes de la economía informal, no me detengo mucho más. Y aquí un poco lo que he comentado, ¿no? de qué significa que la economía informal esté generando realmente mayor vulnerabilidad entre la población y, por tanto, menor oportunidad de aprovechar las exportaciones o el crecimiento económico para la reducción de la pobreza. El tema del género, creo que ya está muy hablado, pero no me cansaré nunca de insistir. Fijaros, aquí estaríamos viendo, en los países en desarrollo, las mujeres tienen una jornada remunerada de 4,39 horas al día. Los hombres tienen una jornada remunerada de 9 horas al día y media. 9 pone, ¿no? Es que no veo bien. No, 5,42. Sin embargo, las mujeres tienen una jornada laboral no remunerada, trabajos de cuidados, trabajos domésticos, de 3,90 horas, 3,30 horas y los hombres solo de 1,5. Si sumamos las dos partes del trabajo, la remunerada y la no remunerada, resulta que las mujeres están trabajando más que los hombres. Si miramos en los países desarrollados, es incluso peor. O sea que esto no es algo de que decir, ostras, qué mal están los países africanos. No, no, aquí hay que mirarse bastante hacia adentro también, ¿eh? Detrás de una situación de inequidad como esta, tampoco se dan las condiciones apropiadas para el crecimiento. En África, y lo digo por experiencia, los proyectos de desarrollo funcionan infinitamente mejor cuando los protagonizan las mujeres que cuando los protagonizan los hombres. Los hombres siempre van buscando dinero contante y sonante y las mujeres, bueno, siempre, no quiero ser tampoco contundente, pero para que nos entendamos. Y las mujeres, en cambio, van buscando mucho más cómo hacer de aquello algo más sostenible, cómo poder hacer que esa actividad, que ese proyecto le ayude a tirar para adelante con la familia en el mediano plazo, ¿no? No solamente en el momento. Bueno, hablamos de los precios, en concreto de los precios de los productos agrarios. Seguimos hablando de pobreza y economía, porque detrás de los precios está lo que la gente recibe por lo que produce, ¿no? Fijaros, esto sería, la línea azul sería el volumen de exportaciones de café por parte de los países en desarrollo hacia los países desarrollados, que es el volumen del café en el mundo, porque el café tiene la particularidad de que se produce en países en desarrollo y no lo consumen apenas.
Uganda, un país que conozco bien, es uno de los mayores exportadores de café que hay. Yo no he probado peor café en mi vida que el que se toma en Uganda. O sea que realmente son países productores, pero no consumidores. Y desde luego el café se consume en los países desarrollados, en España, en Jerez. Por cierto, sabéis que Oxfam tiene su tienda en la calle de Armas, ¿verdad? Por donde podéis encontrar una variedad grande de cafés, valga la cuña publicitaria. Pues fijaros que la línea azul es relativamente estable, va creciendo, como es lógico, va aumentando la demanda, va aumentando la oferta, va aumentando la producción de una manera más o menos sostenida. Evidentemente es un producto agrícola, está sujeto a cosechas mejores y peores, pues como pasa con los demás productos agrícolas. Sin embargo, el precio parece una auténtica montaña rusa. Es decir, el precio no está respondiendo a la teoría económica de ser el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, porque si la oferta de café es bastante, digamos, tendida, bastante estable, y la demanda de café también, que yo sepa, los que consumimos café más o menos consumimos el mismo café todos los días. Entonces, si oferta y demanda son estables, ¿por qué el precio no lo es? ¿Vale? Esto es la misma gráfica explicada en términos porcentuales. ¿Cuánto varía la producción de café de un año para otro, que es la línea azul y es bastante estable, y cuánto varía el precio de un año para otro y vemos que vuelve a saltar como loco? ¿Por qué está pasando todo esto? Fijaros, está pasando porque buena parte del dinero que hay en el mercado del café no tiene que ver con la oferta y la demanda de café. No tiene nada que ver. Hay gente comprando productos, lo que llamamos derivados, productos como pueden ser opciones y futuros sobre el café, que no tienen ninguna intención de comprar café, no son gente del mercado del café. Son gente que simplemente está buscando rentabilidad a su inversión y compran un futuro de café sin la menor intención de convertirlo. ¿Sabéis lo que es un futuro? Esto es un contrato en el que tú compras el derecho a tener café dentro de no sé cuánto tiempo a no sé qué precio. Y lo haces con la... Según esta gráfica de la derecha, que es el mercado de futuros de Chicago a propósito del café, más del 40% de los contratos de futuro que se hacen en Chicago, según el propio mercado de futuros de Chicago, no tienen interés en el café. O sea, casi la mitad del dinero que está moviéndose en el mercado de futuros de café no es por parte de actores del mercado del café, sino actores financieros que buscan refugio huyendo de mercados que pueden estar en peor situación. Habéis oído hablar de los mercados refugio, todos los productos refugio. Cuando las bolsas van muy mal, se dice que el precio del oro sube, porque, digamos, los inversores buscan refugio en productos más tangibles que pueden pensar que tienen más estabilidad que no pues, los mercados puramente financieros, que muchas veces son abstractos, son irreales, ¿no? Entonces, esas entradas de volúmenes enormes de dinero, recordad la cifra que hemos dicho antes, 4 billones de euros al día moviéndose en los mercados financieros internacionales. Si una pequeña parte de eso decide entrar en el mercado del café, lanza el precio del café al alza. Pero como no tiene intención de comprar café, va a haber un día que se van a ir. Y ese día hunden el precio del café. Y los que consumen y los que producen café no tienen nada que ver en ese, digamos, diente de sierra que se ha provocado en el mercado. ¿Vale? Bueno, otra circunstancia. Esto lo explico rápido. En Oxfam sabéis que nos interesa muchísimo el mundo de la fiscalidad. Esto es lo que se llama la triangulación del café. Seguimos hablando de café, seguimos hablando de Uganda. Aquí tenemos una situación real. Los datos no son reales en el sentido estricto, pero sí aproximados y válidos para la conclusión. Otro dato, el 60-70% del comercio internacional de mercaderías se considera comercio internacional cuando un producto cruza una frontera, ¿vale? Pues el 60 o el 70% del comercio internacional de mercaderías se produce de manera intraempresa. Es decir, es la propia empresa, obviamente multinacional, porque si está en dos países es multinacional, la que se compra y se autovende, digamos, un producto. Esto es, insisto, 2/3 partes del comercio internacional se da dentro de la misma estructura empresarial. Esto no es bueno ni malo, esto es así y puede ser bueno, puede ser malo. Aquí vamos a ver un aspecto donde seguramente demostramos que es malo. Tenemos un país productor, vamos a decir Uganda, que tiene un impuesto sobre sociedades del 30%. ¿Vale? Tenemos un país intermediario
normalmente puede ser un paraíso fiscal, donde el impuesto de sociedades es del 9%. Y tenemos un país comercializador o consumidor del café, digamos que sea España, con un impuesto sobre sociedades, sobre beneficios del 25%. Cuando el comercio se da dentro de la misma empresa, ¿qué ocurre? Que la filial del país productor vende a un precio súper bajo a la filial del país que está en el paraíso fiscal. De manera que la filial en el país productor no tiene beneficio o tiene pérdida. El 35% de cero es cero. La filial del país fiscal que ha comprado súper barato el café se lo vende súper caro a la filial del país consumidor, ¿vale? De manera que la filial del país consumidor tiene pérdidas o un beneficio cero y el 25% de cero es cero. El beneficio global de la operación, porque al final sí que se mueve en un mercado real, queda concentrado dentro de la filial que está en el medio, casualmente en un país paraíso fiscal donde el tipo impositivo es del 9%. Entonces, claro, el 9% de una cifra muy grande de beneficio pues será mucho dinero, pero es menos que el 25 o el 35%. ¿De acuerdo? Esto forma parte de lo que llamamos la elusión fiscal, que es legal. Es legal. Esto no es ilegal, esto no es algo que haya que esconderse para hacerlo. Es más, el país en el cual aquí hemos hecho el ejemplo es Suiza. El café no llega ni a pasar por Suiza, porque simplemente esto es una cuestión administrativa. Hace falta que la factura de compra la haga la filial de Suiza y la factura de venta a España se la haga la filial de Suiza a la filial de España. Pero no hace falta que el café pase por Suiza. Incluso hay modelos hasta más rocambolescos en donde los barcos que tienen bandera pueden estar siendo la sede de la empresa que está comprando o vendiendo un producto. De hecho, Suiza tiene una marina mercante bastante grande. Suiza, que no tiene mar. Esto es raro, salvo que introduzcamos variables de tipo fiscal en la ecuación. Bueno. Fijaros, todo lo que hemos dicho, vamos a suponer que esta línea, este segmento entero, incluyendo lo verde y lo rojo, es el comercio internacional de mercancías. Y vamos a ir quitándole a ese segmento, no de forma proporcional, solo de forma conceptual, qué partes de su producción o de su comercialización no generan desarrollo, o al menos no es evidente que generen oportunidades de desarrollo. Entonces, le aplicamos como tres grandes filtros. Unos filtros de derechos, si existe trabajo infantil, por ejemplo, o si se vulneran los derechos laborales, o si se discrimina de forma evidente a las mujeres con la doble jornada, etcétera. Vamos quitando y ya la parte verde va quedando más pequeña, ¿verdad? Aplicamos un filtro de tipo medioambiental. Cuando la agricultura, por ejemplo, es de tipo intensivo o abusiva en agua o abusiva en contaminantes. Esto difícilmente va a crear desarrollo, por lo menos sostenible. Puede que cree un desarrollo en el corto plazo porque está aumentando la productividad, pero sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana, porque los suelos no lo van a aguantar o los recursos hídricos se van a agotar. Sectores no extractivos. Si son productos extractivos, ya hemos visto empíricamente que no están generando oportunidades de desarrollo o no es evidente que lo hagan. Y que no sean contaminantes. Si son contaminantes, difícilmente, volvemos a lo mismo, van a generar desarrollo sostenible en el tiempo. Y el tercer filtro, que sería de tipo económico, cuando los precios que se pagan no son suficientes, cuando los salarios que se pagan a la gente que lo produce no son dignos o cuando las relaciones comerciales no son responsables, por ejemplo, a través de la elusión fiscal. Pues si vamos quitando todo eso, al final el segmento inicial se nos queda en un pequeño cuadradito, no guarda proporción con la realidad, que es en donde verdaderamente sí podríamos ver que el aumento de ese comercio estaría generando oportunidades de desarrollo o de reducción de la pobreza, ¿vale? Es ahí donde se centra el comercio justo. Al final, el comercio justo no es más que la ordenación de todo esto en términos de principios y en términos de decir, oye, cuando estamos haciendo un comercio que está respetando los derechos de las personas, está siendo respetuoso con el medio ambiente, está pagando un salario digno a las personas, está basándose en relaciones comerciales estables, duraderas y sinceras, y desde luego no eludiendo impuestos. En fin, todas las cosas que hemos ido diciendo, eso es el comercio justo. Lo practique una ONG o lo practique quien lo practique. Cuando eso se da, hay muchas posibilidades de que ese comercio realmente reduzca la pobreza. Vamos a hablar un poquito del comercio justo en esta segunda parte. Esa era Violet, de Uganda.
Básicamente, ya lo sabéis, creo, la mayoría son un comercio orientado por 10 principios, que son los que tenéis en pantalla. Si me permitís una pequeña análisis del principio número 10, porque hace unos pocos años la Organización Mundial del Comercio Justo hemos cambiado este principio y ha pasado de ser respeto al medio ambiente a lucha contra el cambio climático y ha endurecido los criterios. Ahora mismo es mucho más contundente en lo que significa el comercio justo. Al final sí puedo hablar un poco del comercio justo en los países domésticos, en este caso sería comercio justo con origen en España, por ejemplo, y veremos que el tema de la ecología es condición sine qua non. Solo se va a considerar un producto de comercio justo de origen, en este caso español, si proviene de una agricultura certificada ecológica. Aunque ya sé que eso también da para algún debate. Hablando del cambio climático, yo veo una implicación entre el comercio justo y el cambio climático en varios sentidos. A nivel de la agricultura, bueno, pues evitando las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Son los efectos que provoca una actividad económica que no paga nadie. Por ejemplo, contaminar sin ningún problema. O, por ejemplo, abusar de la mano de obra sin ningún problema. O, por ejemplo, cualquier vulneración de derechos que no conlleve ninguna penalización. Esto ocurre mucho en todas partes, pero sobre todo ocurre en los países en desarrollo. De hecho, uno de los dramas que yo creo que ha tenido el mundo, sobre todo en esta espiral de globalización que hemos tenido, es cuando los países han competido entre ellos para atraer las inversiones internacionales a base de relajar las exigencias sociales y medioambientales, provocando externalidades que ninguno pagaba. Luego hablaremos un poquito más de externalidades. La fabricación, la deslocalización es esto, es cuando las empresas se fueron de la India a Bangladesh, se han ido de Bangladesh, después de lo del Rana Plaza hace 8 años, a Camboya, muchas de ellas. Esta deslocalización de las empresas buscando aquel país cuya legislación fuera más permisiva o cuyos gobernantes fueran más corruptos, aquí cada uno que haga la lectura que quiera, desde luego es la que está provocando esos mayores efectos, porque sobre todo es en cuestiones de contaminación. El transporte, obviamente, el marítimo es, en términos de carga, el que menos emisiones provoca por kilo o tonelada transportada. Especialmente buques que hay de última generación que están haciéndose ya pues para trabajar con combustibles que no son fósiles y contaminar mucho menos. Y una última reflexión un poco así que luego ligaremos al final. Yo daba por hecho que cuando consumimos productos comprándolos en una tienda estamos generando menos huella de carbono que cuando los pedimos por internet para que nos lo traigan a casa. Porque pensaba, se ahorra el repartidor, ¿no? Bueno, los estudios que se están haciendo ahora no son nada concluyentes en este sentido. Hay un estudio en el Reino Unido donde dice que tanto pueden darse las situaciones de peor huella en un lado que en el otro. Depende de lo que concentres la compra. Si tú compras por internet y concentras toda tu compra en un solo pedido de internet, en realidad estás ahorrando que la mercancía vaya desde el almacén a una tienda y de la tienda a tu casa, porque digamos que del almacén viene directo a tu casa. Pero claro, tendría que ser toda la compra, porque si el transporte lo haces venir un día para la manzana, otro día para el libro, otro día para el móvil, otro día para no sé qué, pues que al final la huella es gigantesca. Y al revés, si a la tienda vas y haces una compra de una vez, y sobre todo si vas en bici no hay ningún problema, si vas andando no hay ningún problema, comercio de cercanía, pues también se puede estar generando. Entonces no es evidente cuál es la manera de consumir, en este sentido, que más huella genera. Sí parece que tenga que ver con la concentración de la compra. Todo esto que está aquí pasando ocurre porque los consumidores dejamos que ocurra, y las consumidoras. Porque o no nos sabemos, o no lo queremos saber, o no lo queremos tomar en cuenta. Hay cosas que nos quedan más cerca, como la última, y cosas que nos quedan más lejos, como la primera. Pero que esto ocurra de esa manera no quita para que podamos hacer algo al respecto. Volveremos al final. Una de las características fundamentales del comercio justo es la reducción de eslabones, la reducción de actores dentro de la cadena de aprovisionamiento. ¿Por qué? Pues porque las organizaciones de comercio justo compramos directamente a las cooperativas, ¿vale? Entonces, de esa manera se ahorra
una serie de intermediarios que están por aquí, que el precio internacional del café y el de todas las commodities normalmente es el precio de exportación, es el que se controla. Entonces es el precio que se paga aquí, en el puerto, como aquel que dice. Si desde el puerto hasta donde estaba el productor hay una serie de intermediarios que se van quedando parte de la pasta, tanto le da a este productor que el precio internacional esté muy alto porque le va a llegar la tercera parte, con suerte, de lo que se produce, ¿no? Cuando los productores se agrupan en una cooperativa y son capaces directamente de exportar, están consiguiendo que todo ese dinero que estaba quedándose en eslabones que agregaban coste al producto, pero no valor, pues se concentre en ellos, ¿no? Hablando de los precios, una característica fundamental del comercio justo son los precios mínimos. En comercio justo tenemos un precio mínimo para los productos que está calculado en base a las necesidades promedio de un contexto determinado de productores, sobre todo de tipo agrícola. Es decir, si en un contexto como puede ser el sur de Uganda se calcula que en promedio una familia tiene pues 6 hijos y 1 hectárea, más o menos, o media hectárea, pues se calcula qué necesidad tiene de gasto una familia de 6 hijos y qué producción tiene un campo de media hectárea, de 1 hectárea, y se divide. Y eso que queda es el precio mínimo. Por eso podemos decir con certeza que el precio en el comercio justo permite a las personas tener una vida digna, porque permite cubrir sus necesidades básicas. Ese precio mínimo, además, va actualizándose. Fijaros que en esta época estaba en este nivel y ha ido poco a poco actualizándose. Y se actualiza, insisto, para cada producto y para cada contexto. No es el mismo precio mínimo el que tiene el café en Uganda que el que tiene el café en Guatemala, que es un país muchísimo más caro para vivir que Uganda. ¿De acuerdo? Entonces, los precios mínimos se calculan para cada contexto y para cada tipo de producto. Y siempre con esta lógica de gastos promedio y producción promedio. Si el precio internacional subiera por encima del mínimo, obviamente comercio justo paga el que sube, el alto. Porque los productores pueden ser pobres, pero no son tontos. Si el mercado paga más que tú, no te lo van a vender a ti. Esto está clarísimo. Por ejemplo, como ha estado ocurriendo el último año, que los precios internacionales han subido muchísimo en casi todas las materias primas y en muchos casos se han colocado por encima de los mínimos. Los sellos de comercio justo. Estos son los diferentes sellos que la Organización Mundial del Comercio Justo reconocemos como de comercio justo y son entidades, unas privadas, otras son asociaciones, otras hay un poco de todo. Evidentemente que el más conocido es este, que son asociaciones, lo que hay detrás. Asociaciones en el caso de España y Portugal, porque en el caso nuestro es Fairtrade Ibérica, entre las que están entidades sin ánimo de lucro, la Asociación de Consumidores, hay universidades y hay productores. Tanto la Unión de Productores de Café de América Latina como la Unión de Productores de África tienen representación en la Asociación Nacional del Sello o en la Fairtrade Ibérica, vaya, que es como se llama. Esto es importante porque quiere decir que las decisiones que están tomándose a nivel de gobierno de estos sellos están participadas por los propios productores. Insisto, estos son sellos que se reconocen todos ellos como de comercio justo. Luego hay otros sellos que están reconociendo buenas prácticas medioambientales, buenas prácticas sociales, que están bien, pero no llegan a ser considerados de comercio justo por parte de la Organización Mundial, normalmente porque no tienen precio mínimo. La prueba del algodón, lo que hace que un sello sea de comercio justo es que tengan una política de precios mínimos, porque ahí es donde se nota el compromiso de verdad. Mientras los precios sigan siendo variables según mercado, es mejor un sello de esos que nada. Yo les llamo sellos de comercio justito. Es mejor que nada, pero es mejor que sean de comercio justo, ¿vale? Lo que pasa es que a veces hay sellos de comercio justito que tienen un marketing, iba a decir cojonudo, y a veces las organizaciones de comercio justo no tenemos recursos para tener marketings tan atractivos, ¿no? Bueno, forma parte de los deberes para el futuro. El caso de, no me voy a entretener, el caso de Fairtrade se explica de su manera de funcionar, es bastante compleja porque hay 20 iniciativas nacionales como la ibérica y luego tienen toda una política distinta de sellos según la producción, sobre todo en los últimos años que están metiéndose en un berenjenal, por suerte, como es el sector textil, y yo aplaudo muchísimo el esfuerzo que está haciendo Fairtrade por certificar
no solo que el cultivo del algodón o del lino sea en condiciones justas, sino que la transformación textil, que ocupa muchísima mano de obra, es la principal manufactura del mundo, la que más gente ocupa en la confección, tenga también unos estándares de comercio justo, porque ahí sí que estaríamos consiguiendo una gran reducción de la pobreza, por la cantidad de gente que emplea. Y empleará, porque cómo coser las prendas, me temo que va a seguir siendo un trabajo manual durante muchísimos años. No hay robots que sepan acabar un producto textil. Bueno, algunos datos de Fairtrade y algunos… Bueno, no me extiendo mucho. Esto es un poco la tendencia de las ventas de comercio justo en el mundo. Es una estimación que he hecho yo a partir de los datos de los sellos, a partir de los datos de WFTO, de la Organización Mundial, y a partir de cierta estimación, porque esto no hay unos datos muy concluyentes. Pero a día de hoy, con certeza, que el mercado, lo que nos gastamos los ciudadanos en productos de comercio justo al año en el mundo, supera los 12.000 millones de euros. Yo cuando llegué a esta cifra dije, 12.000 millones de euros. Oye, esto está empezando a irsenos de las manos. Claro, cuando la pones al lado de cualquier cifra de comercio internacional, o no digamos ya de los 5 o 4 billones de euros al día de los mercados financieros, 12.000 millones de euros es nada, ¿vale? Pero, bueno, pues son 12.000 millones de euros. Y lo que es más importante, en la anterior lo ponía, 1,7 millones, esto es solo Fairtrade, uno de los sellos, y esto es del año 2018, me parece, o 19. 1,7 millones de personas viven dignamente gracias a esto. Esta es la cifra buena. No la de las ventas y todo eso, que hacen falta para poder tener todo esto, pero el verdadero dato es este. Es el número de personas que están ya consiguiendo. Actualmente, porque esto es del 18 me parece, actualmente y uniendo todos los sellos estaríamos cerca de 3 millones de personas que tienen su medio de vida anual garantizado y digno gracias al comercio justo. Haciendo algunos promedios, porque hay algunos productos que están generando condiciones de comercio justo, pero la producción dura muy poco tiempo. Y comer, nos gusta comer todos los días del año, no solamente el periodo en el que estás trabajando en buenas condiciones laborales. Entonces, hay una proporción relativamente grande de beneficiados del comercio justo que son temporalmente beneficiados porque aquello que hacen es temporal. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Esto también forma parte de nuestros retos de cómo podemos hacer que la actividad de comercio justo no sea tan estacional en algunos productos. En el caso de España, ha habido un crecimiento fuerte en los últimos años, que visto así, al lado de la otra gráfica diríamos, ostras, tú, vamos como un tiro. Pero si miráis la escala de aquí, esto es un poco más ridículo. Estamos hablando de que actualmente estaríamos cerca de los 150 millones de euros al año, que es mejor que cuando estábamos en 30 o 40, pero que al lado de los 12.000 nos deja bastante en ridículo. En Alemania están ya en 1.200 millones de euros al año y aquí en 150. Otro reto. Para eso es para lo que hacemos estas actividades como la de hoy. La prima social, sabéis que es una cantidad que el comercio justo paga además del precio. Además del precio mínimo, ese precio que es capaz, paga otra cantidad que no va en forma de precio, sino que va en forma de financiación de proyectos para las organizaciones productoras. Muchos de estos proyectos son de beneficio comunitario, no solo beneficio de los cooperativistas, sino de toda la comunidad. Si mejoran una escuela, o mejoran una carretera, o mejoran un acceso a una zona, lo es ventaja para los cooperativistas y para los no cooperativistas, ¿de acuerdo? A veces el uso de esta prima social, que podemos pensar que sea, depende del producto y depende del momento, pero en promedio podemos pensar que sea tipo un 10% del precio, el uso de esta prima a veces se usa para mejoras de la productividad de la cooperativa. Por ejemplo, en Uganda estamos trabajando Oxfam junto con Fairtrade para ver si podemos concentrar varios años de prima social y hacer toda una instalación solar para evitar que la cooperativa dependa de la energía comprada y puedan ser autosuficientes energéticamente. Pero es una inversión, hay que buscar dinero para hacerla. Y también puede haber un momento, como es este de aquí, en donde se esté utilizando la prima social para reforzar el precio. A veces los precios mínimos que he dicho antes tardan tiempo en actualizarse, porque Fairtrade tampoco es la NASA y no son tan capaces de revisar los precios en cada contexto y para cada producto continuamente. Y de pronto saben, por ejemplo, como pasó con el cacao en Ghana y Costa de Marfil, que era insuficiente el precio mínimo, pero hasta que pudieron hacer el estudio, lo que admitieron es que las cooperativas de cacao de Ghana y Costa de Marfil
repartieran la prima social como un complemento del precio. Excepcionalmente lo dejan hacer, ¿vale? Pero tiene que tener un sentido y, desde luego, vinculado en ese caso a que se revisara, como luego se hizo, el precio mínimo del cacao en Ghana y Costa de Marfil. Vale. Esto no hace falta que lo memoricéis ahora de un vistazo, pero esto es interesante. Esto sería la cadena de valor del café de comercio justo con origen en Uganda y consumo en España, comparándola, la de comercio justo, que es la de abajo, con la del comercio convencional, que es la de arriba. Aquí hay algunos datos que están estimados, porque en el lado del comercio justo me los sé todos, pero en el lado del comercio convencional no hay demasiada transparencia. Entonces, hay algunos datos que los podemos estimar, sobre todo cuando hablamos de cómo el valor añadido se reparte entre coste y margen. En todos los eslabones vemos que, por ejemplo, este cualquiera, este aquí, 25 céntimos, son 6 de coste y 19 de margen, ¿vale? O sea que el trader tiene un negocio muy rentable, la verdad. Los traders son los compradores y vendedores de contenedores de café, que hay empresas que se dedican a esto. No fabrican ningún café ni son productores, simplemente compran. El café, cuando se exporta en un estado que se llama café de exportación o café pergamino o café oro, que le llaman a veces, que es un estadio del café que aguanta hasta 3 años sin perder propiedades. Evidentemente que es grano verde, no está tostado y no pierde propiedades. Entonces, esos 3 años dan para mucha actividad de intermediación. Gente que sabe de esto y que dice, oye, yo compro ahora café y me lo guardo y lo venderé cuando haya un buen momento para venderlo, ¿no? Y a esto pues le sacan mucho provecho, como muestra ese dato, ¿no? Bueno, cosas importantes. El productor está ganando 6 céntimos en el caso del comercio convencional. Esto es un estudio real hecho en Uganda con una investigadora independiente. Cuando ese campesino era de una cooperativa, el campesino de la misma región era de una cooperativa, estaba ingresando 17, casi el triple. Casi el triple. Y no era tanto por el precio mínimo, que en parte sí, como por la ausencia de intermediarios. ¿Vale? De hecho, bueno, luego lo cuento. Sin embargo, uno puede pensar, oye, este café se estaba vendiendo en ese momento que hicimos el estudio a 2,70. De 2,70 se está llevando a 17. Qué bajón, ¿no? Hablamos de comercio justo, hablamos de 17 céntimos, de los 2,50 o 2,70 que paga el consumidor final. La verdad es que es una cifra pequeña. Hay que decir en descargo de este caso que el café es un producto que requiere mucha transformación y su proceso no es solo transportarlo, hay mucho trabajo a hacer después y la distribución del café particularmente es cara. Entonces, ahí es donde está un poco la explicación. Si aquí hubiésemos tomado algún otro producto distinto, veríamos que la proporción que queda para los productores o trabajadores sería bastante mejor. La presentación la puedo hacer llegar a quien quiera. Al principio habéis visto mi mail y me la podéis pedir para obtener los datos más concretos. Aquí tendríamos otra cadena de valor, en este caso sobre el textil. Aquí, fijaros, aquí el que cultiva el algodón recibe 26 centavos de los 26 céntimos de los 26 euros que finalmente paga el consumidor. Esta estructura, no sé si es cierta o no es cierta, pero es la estructura que utiliza la campaña Ropa Limpia, la Clean Clothes Campaigns, que en España lleva SETEM, según un estudio que hizo sobre Zara. Entonces, yo la he tomado de ahí, no he verificado más. Y sí que me sé la estructura nuestra. Y cuando puse la estructura nuestra al lado, pues vi estas diferencias. De 26 céntimos del cultivador a 65 en el caso del comercio justo. Y lo que aquí podría ser, lo que incluyese la mayor parte del trabajo de transformación de los trabajadores, etcétera, aquí vemos que todo esto viene a sumar aproximadamente unos 7 euros, ¿vale? Y aquí estos dos juntos estaría sumando 21 euros. Es decir, con una posibilidad de dar mucho mejores salarios. De hecho, en un estudio que hicimos en Calcuta, los trabajadores, no las trabajadoras de comercio justo, estaban ganando hasta 10 veces más que en una industria textil que había en Calcuta y que las condiciones laborales eran penosas y ahí sí había mujeres. De hecho, a nosotros nos encantaría que el porcentaje de mujeres de esta organización fuera creciendo, va creciendo poco a poco,
pero el hecho de que haya hombres trabajando en una industria que generalmente la ocupan las mujeres es muy significativo por el hecho de que se estén pagando buenos salarios. Entonces, vale, hemos hecho parte del trabajo, que es pagar buenos sueldos, no es que hacer la otra parte del trabajo, que es y que de ello se beneficien las mujeres, por lo menos de igual manera que los hombres. ¿Vale? Estamos en ello. Bueno, un par de cosas que quería comentar de Intermón. Intermón decimos que somos una organización que nos dedicamos a vender para comprar. Normalmente las empresas dirían lo contrario, ¿no? Compran para poder vender. Nosotros no, nosotros vendemos bien. Las voluntades de Jerez venden de maravilla, para poder comprar más. Es para eso para lo que lo hacemos. Nuestra orientación está en los productores. Es una propuesta atractiva para el voluntariado y para la ciudadanía, influimos en el sector privado y participamos de un movimiento global pues, bastante histórico, 60 años de historia y bastante importante. Estas son las razones por las que Oxfam Intermón se dedica al comercio justo. ¿Vale? Este sería la teoría de cambio. Nuestro trabajo de monitoreo. El monitoreo es cómo nos aseguramos de que el impacto que puede provocar el comercio justo verdaderamente lo provoque en nuestros productores. Y tenemos un sistema bastante robusto, combinado entre nuestros propios recursos y la pertenencia a redes como pueden ser los sellos o como puede ser la Organización Internacional del Comercio Justo. Y también el hecho de EFTA. EFTA es la Asociación Europea de las principales organizaciones de comercio justo de Europa, las 9 más grandes, entre las cuales estamos nosotros. Este sería un mapa de dónde están las organizaciones a las que estamos comprando, sobre todo de forma directa. Cuando digo directa, evito decir a los indirectos que es cuando compramos un producto a una organización europea de comercio justo, un producto ya acabado, que los ingredientes los compraron ellos a las cooperativas, a veces a las mismas a las que estamos comprando nosotros, pero lo compraron por su lado. A esto le llamamos indirecto. Cuando compramos nosotros directamente para producir directamente, serían estas de aquí, serían directas. Y estaríamos hablando de, estos son datos del 2021 de 3,2. Hace poco hemos sacado los datos del 21-22 y nos hemos ido a 3,4 millones de euros. Estos son millones de euros cada año. Casi siempre a los mismos productores, casi siempre manteniendo los mismos medios de vida. Porque la gente vive todos los años, no vive un año y ya está. Entonces, esta es la virtud del comercio justo. Este agua que cae pero de forma constante y que cala, que es la que gusta en la agricultura, ¿verdad? Pues esta es la ventaja, el beneficio que da el comercio justo. Esa continuidad. Si lo queréis ver por países, pues Perú, India, Uganda. Las marcas que podéis ver ahí fuera en el puestecillo que tenemos y si no en la tienda que he dicho que está en la calle de las Armas. 31 tiendas propias gestionadas por personas voluntarias, tienda online, exportación, esto es algo relativamente nuevo, influencia en el movimiento, distribución a través de 8 de las 10 principales cadenas de gran consumo, ventas en muchas tiendas de productos ecológicos, co-branding, esto sería alianzas con algunas empresas para vender un producto de marca conjunta, por ejemplo, con Veritas, que son unos supermercados ecológicos que había en Cataluña y ahora también hay por Madrid. Y tenemos el café de Veritas, es un café con las 2 marcas, la de Veritas y la de Oxfam, y es nuestro café. O este verano hemos hecho un acuerdo con Helados Alacant para que saquen una gama de helados con ingredientes provenientes de nosotros. O si conocéis los lácteos del cantero de Letour, que es el principal fabricante de lácteos ecológicos en España, están en Albacete, tienen varios productos con nuestro logo porque los ingredientes, el azúcar principalmente, es de comercio justo y es nuestro. Vale. No me voy a detener aquí para intentar dar un poco... Esto es lo que decía antes que os iba a comentar de las externalidades. Fijaros, si no hagáis mucho caso a la proporción de los rectángulos, es solo explicativa. Digamos que el precio de un producto podría ser los costes del producto, de hacerlo y de distribuirlo, los beneficios que extraen de su comercialización y producción los diferentes actores que forman parte de esta cadena, pero a lo mejor se está quedando fuera la parte de las emisiones o la parte de la retribución insuficiente de la gente. Serían externalidades, ¿vale? Comercio justo, ¿qué hace? Pues que estos gastos los incluye. Se están reduciendo las emisiones y se están realizando programas de compensación mediante la plantación de árboles, por ejemplo en Paraguay, para compensar las emisiones.
y la retribución es suficiente. Si incluimos estos dos aquí dentro, resulta que el precio es más bajo. Claro, si uno compara desde aquí hasta aquí, dice, oh, qué caro es el comercio justo. Claro, qué caro es el comercio justo porque en este lado hay facturas que se han quedado sin pagar. Si estas facturas estuviesen pagándose, aquí resulta que es al revés. ¿Por qué es al revés? Bueno, pues en este caso porque los beneficios son un poco menores en este sector. Bueno, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, no tenemos que distribuir dividendos, esa ventaja que tenemos. Pero si el comercio justo lo protagoniza una empresa privada, que hay muchísimos casos, la mayoría de hecho, se puede ganar dinero con esto, un poquito menos, pero no te dejas facturas pendientes de pagar. Vale, voy a acabar con un ejercicio de comparación de las dos cadenas de valor. Arriba tendríamos la del comercio convencional, ya hemos dicho que tiene muchos más intermediarios, muchos más actores, eslabones, y la del comercio justo, que solamente estaría los productores que forman parte de la cooperativa, Oxfam Intermón, que además suele ser quien vende a través de su tienda o en algunos casos a través de supermercados, y los consumidores finales. ¿Vale? Con esta foto vamos a ver que los productores, en el caso del café, en comercio justo están ganando 3 veces más que en el comercio convencional. ¿Sí? Y podemos decir que el producto es más o menos un 10% más caro. Nuestro café es aproximadamente un 10% más caro que un café del mercado convencional de igual calidad. Si es de menor calidad, no. Pero si es de igual calidad, es aproximadamente un 10% más caro. Y creo que durante la tarde he explicado un montón de ventajas del comercio justo, ¿no? Entonces, si se están dando tantas ventajas, vamos a poner esto como una situación en donde el productor podría ir por aquí o podría ir por aquí. Con todo lo que he explicado, ¿por qué la mayoría del café va por aquí arriba y no por aquí abajo? Si todo hace pensar que es mucho más conveniente el comercio justo, tanto para los productores como yo creo que para los consumidores. Porque puestos a consumir un café de igual calidad, oye, mejor, ¿a quién le hace daño por un 10%, que hablando de un café son 20 céntimos, sentir que estás pagando todas las facturas, por seguir con el ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está ocurriendo esto de esta manera? En realidad está ocurriendo de esta manera porque estaba equivocado. Las flechas hacían referencia al sentido del café, pero las decisiones van en el sentido contrario. Esto empieza por el final, esto empieza por los consumidores. Si hubiera más consumidores que estuvieran optando por estos productos, muchos más productores estarían vendiendo por aquí. Si no hay más vendiendo por aquí es porque no hay más consumiendo por aquí. Y esto es donde cierra un poco la explicación de toda la tarde. Al final, aunque nos orientemos a los productores, aunque lo importante sea la producción y la manera en que se produce y la manera en que se distribuye, la clave está en los consumidores y en las consumidoras. Y cuantos más seamos capaces de entenderlo y de optar por aquí, y fijaros, no hace falta que sea el 100%, ni el 80%, ni el 50%, ni el 40%. Cuando se da un porcentaje significativo de consumidores optando por aquí, los grandes actores del mercado, las grandes empresas, que pueden ser muchas cosas, pero tontas no son, enseguida interpretan, enseguida se dan cuenta que el mercado valora esto. Cuando las empresas de pronto decidieron, sin que les obligaran, no repartir gratuitamente bolsas de plástico, lo hicieron porque se volvieron de pronto Greenpeace, o lo hicieron porque de pronto, ostras, aquí tenemos un factor de reconocimiento por parte de la clientela. ¿Vale? Y cuando están haciendo el uso de sellos de comercio justito, lo que están es intentando, a medias, justito, seducir clientes como lo hace el comercio justo. Lo que pasa es que sin pagar el precio mínimo, es decir, alguna de las facturas aún se está quedando pendiente. Puede que alguna la estén pagando y otra no, pero sigue sin ser del todo justo. ¿Vale? Bueno, esta es un poco la conclusión final. Nosotros lo representábamos diciendo, bueno, una cadena de aprovisionamiento va desde los productores hasta los consumidores, una cadena de valores va desde los consumidores hacia los productores. Este es el trabajo que desde Oxfam Intermón y desde la Organización Mundial del Comercio Justo queremos poner en valor. La importancia que tenemos los consumidores cuando optamos por todo esto. Por cierto, cuando yo decía, a propósito de las externalidades, ¿cómo podemos saber que un producto que vamos a consumir provoca más o menos externalidades? Ciertamente no lo podemos saber. Ciertamente es muy complicado que lo supiéramos. O requeriría una inversión de tiempo que no disponemos de ello. No es realista pensarlo. Yo propongo, oye,
consume productos de comercio justo. Quizá no todos los que puedes consumir en tu día a día, pero consume unos cuantos. Porque cuando nuestras ventas fuesen como en Alemania, de 1.300 millones de euros y no de 150 como son, tomarían nota un montón de empresas. Si de hecho en España, con 150, ya han tomado nota algunas empresas. Azucarera Española, que es una empresa, antiguo monopolio, hoy empresa pero enorme a nivel de azúcar, ha sacado una gama de productos de comercio justo, con sello de comercio justo. No justito, justo. Fairtrade. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Se han vuelto solidarios de la noche a la mañana? No, han visto una oportunidad. Han visto Lidl y Aldi, dos supermercados muy grandes alemanes que en Alemania venden mogollón de productos de comercio justo. Los han traído a España. ¿Por qué? Porque dicen, ostras, la gran cadena de distribución que hay en España, que es Mercadona, no tiene ni uno. Vamos a ver si por aquí hacemos competencia. Es decir, que el mercado no necesita que seamos mayoritariamente todos nuestros productos y todas las personas consumiendo comercio justo. Basta con que esa cifra de 150 se vuelva un poquito más significativa para que los efectos se provoquen alrededor. ¿De acuerdo? Y chimpún. Vale. Entonces,